conferencia titulada La educación científica de alumnos con discapacidad visual, impartida por la doctora Cristina Reinaga Peña, de quien me permito leer una breve semblanza. La doctora Cristina Reinaga Peña obtuvo su doctorado en genética en la Universidad de California, Riverside. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en el Departamento de Educación del Tecnológico de Monterrey. Su interés en investigación se enfoca en la educación científica de poblaciones en situación de marginalidad, los procesos de formación docente y la innovación para el desarrollo de recursos educativos incluyentes. Ha diseñado e impartido materiales y cursos sobre la educación inclusiva y diseño universal para el aprendizaje dentro de programas de educación a nivel licenciatura y posgrado. Actualmente dirige proyectos multidisciplinarios de colaboración internacional enfocados en la aplicación de diseño universal para el aprendizaje para fomentar aulas incluyentes en educación superior. La doctora Cristina nos acompaña vía virtual y estará dando su presentación y se dará también espacio para preguntas. Adelante, doctora Cristina. Días a todos, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que me hubiera gustado estar ahí. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y bueno, San Luis Potosí está en mi corazón siempre y siempre es un gusto regresar. El día de hoy les voy a estar platicando de un tema que he desarrollado bueno, en conjunto con varios colaboradores a lo largo de varios años y me voy a permitir hacer un breve recorrido también sobre el diseño universal para el aprendizaje como una manera de abordar precisamente la educación científica de alumnos con discapacidad y en general pues la inclusión de todos los alumnos en las ciencias o fuera de ellas. Y, y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Primero voy a empezar presentando los datos con los que se cuenta sobre discapacidad en el mundo. Y como ustedes pueden ver, la discapacidad no es algo ajeno. El 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Es decir, alrededor de 1.000 millones de personas, de acuerdo con la OMS. En 2011, los datos son un poquito antiguos, pero no han cambiado. Y si acaso siguen incrementándose. Por otro lado, hay que reconocer que el 5.1% de los menores de 14 años tiene algún tipo de discapacidad y a muchos de ellos les ha afectado en temas de acceso a la educación, menos años de escolaridad, como vamos a ver ahorita en los datos en México, y pocas probabilidades de concluir la educación superior. En el trayecto de la educación entre primaria, bueno, educación básica, media y media superior, muchos de nuestros alumnos se quedan. Y se quedan en el camino, sobre todo cuando, además de ser una persona con discapacidad, pertenecen a familias de los quintiles más pobres, son mujeres o habitan en lugares, en algún país empobrecido o en nuestro caso, pues en regiones de pobreza como las tenemos en nuestro México. Hablando ya de datos específicamente en México, entre las poblaciones vulnerables, las personas con alguna discapacidad tienen un promedio de escolaridad más bajo. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes o las personas, perdón, mayores de 15 años con discapacidad visual, pues es apenas 3.8 años. Es decir, en promedio están cursando menos del cuarto año de primaria. Evidentemente, este es un promedio que tiene que ver, está tomando en cuenta a los adultos mayores. Esta plática va a estar presentada desde una perspectiva en la que yo creo que es la educación científica debe de ser accesible e inclusiva para todos. Y hace algunos años hicimos un análisis con un colega, el doctor Juan Manuel Fernández Cárdenas, en donde visitamos escuelas aquí en el estado de Nuevo León para documentar cómo ocurría la educación inclusiva de la ciencia a nivel secundaria. Y lo que reportamos es que este es un asunto multifactorial y muy complejo y presenta retos, evidentemente, desde diferentes aspectos. Algunos de ellos son los que voy a abordar el día de hoy. Y antes de empezar, me gustaría revisar con ustedes, que aunque son quizá más expertos que yo, algunos conceptos básicos sobre exclusión e inclusión. Una disculpa.
am, que la ciencia es importante, bueno, para entender también la educación ambiental. Aquí en Nuevo León tenemos ahorita una contingencia ambiental y las alergias están fuertes. Ok, si vamos a revisar conceptos básicos sobre exclusión e inclusión, pues me gustaría, estos esquemas son muy sencillos, son tomados de Internet, pero me gustaría compartirles. Cuando hablamos de exclusión, imagínense, tenemos en el centro los alumnos que aparentemente son normales o regulares. Estos están dentro del círculo que podría ser una institución educativa. Y afuera se quedarían, eso sucedía hace muchos años, algunos alumnos que tenían características diferentes. Imaginemos que son, por ejemplo, niños con alguna discapacidad significativa. En algún momento, hace muchísimos años en México, desde los 1800, existen escuelas especiales y lo que se buscó es darles atención educativa en este círculo más pequeño en una educación diferenciada. Es decir, los niños que no tenían alguna discapacidad se iban al aula regular, que es el círculo grande, todos son verdes, y en las escuelas especiales, de educación especial, perdón, ya sea para sordos, para ciegos, se sigue atendiendo a los jóvenes, a los niños que tienen alguna discapacidad. Esto es una segregación. Posteriormente, y ustedes lo saben, en las políticas públicas en México se comenzó con el concepto de integración, que lo que estaba sucediendo es que además de estar atendidos en sus escuelas especiales, los niños se llevaban al sistema de educación público, pero sí existía y sigue existiendo una educación diferenciada en el sentido de que están integrados, pero no hay una inclusión verdadera en muchos de los casos. La inclusión sería, de una manera ideal, que todos los niños estuvieran en el mismo entorno independientemente de las características que puedan tener. Ahorita vamos a ver un poco más, se les atienda de la misma manera, trabajen con los mismos materiales. Entonces, ¿qué significaría incluir a todos los alumnos en general? Pues eliminar o minimizar las barreras que limitan su aprendizaje y su participación, creando un ambiente en donde se valoren y se respeten las diferencias, pero también donde se reconozcan sus contribuciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo de personas que con discapacidad visual pueden contribuir mucho a la ciencia. Incluir también significa crear un ambiente en el que todas las personas se sientan bienvenidas y representadas y donde exista igualdad de oportunidades. Sin embargo, algo que nosotros nos hemos dado cuenta, y estas imágenes que van a ver ustedes, tienen que ver con una pequeña encuesta que yo hago en algunos de los cursos que doy para profesores, en ocasiones también para alumnos, y que tienen que ver con los estigmas y la realidad social de nuestro país y cómo juegan un papel. Cuando, entre otras preguntas, yo les hago la cuestión de, bueno, les pregunto cuál es la imagen es más probable que asocien a una persona ciega, y entre las imágenes que muestro son, digamos, un empresario, alguien que tiene una tienda, un deportista, una mujer deportista, que es la segunda opción, una tercera, que puede ser una persona pidiendo dinero, o al último está una persona, un científico. Pues la mayor parte de las personas, honestamente, me contestan que la imagen que más probablemente asocia a una persona ciega es alguien que está pidiendo dinero. Hay quienes me han dicho, no, bueno, es un artesano, está bien. Sin embargo, esto se repite y se repite en cada uno de los grupos con los que he colaborado y, y no es que esté mal, simplemente este tipo de estigmas son construcciones mentales que nosotros hacemos en función de nuestro background, de lo que hemos visto en la sociedad y con lo que crecimos. Simplemente se refuerzan, simplemente, por ejemplo, aquí en Monterrey, cerca del Tecnológico de Monterrey, hay una esquina, un cruce de calles muy grande, y en ese cruce, pues hay una persona ciega pidiendo dinero. Entonces, estos estereotipos se refuerzan. Sin embargo, eso no quiere decir que aplique para todas las personas. Y para esto me gustaría hablar de un tema que creo que es muy importante que lo consideremos desde la educación básica. Y este tema es capacitismo. El capacitismo, como dice la definición, es una discriminación y un prejuicio contra las personas que tienen alguna discapacidad basado en la creencia de que estas personas
son inferiores, es decir, que quienes no tienen discapacidad son superiores o más capaces. Esto hace que pensemos que, por ejemplo, un niño que le gusta la ciencia, pero que tiene discapacidad visual, pensamos que no lo puede hacer. Y entonces, este concepto de capacitismo influye de manera que se puede manifestar en diferentes maneras. Por ejemplo, hace muchísimo tiempo se les negaba el acceso a la educación o a las oportunidades de empleo. Eso sigue sucediendo. Y tengo ejemplos cercanos que lo comprueban. Un alumno con alguna discapacidad muy clara que se gradúa de una universidad encuentra dificultades para encontrar trabajo posterior. Y esto tiene graves impactos negativos en la vida de las personas con discapacidad porque limita sus oportunidades. Y por eso en esta diapositiva muestro algo que le llamo rompiendo barreras, porque aquí en México no tenemos todavía ejemplos de personas con discapacidad visual que sean científicos y yo no los conocía, de hecho, hasta que hice una estancia en la Universidad de California en Berkeley, en donde tuve la oportunidad de conocer a varios, muchos de ellos jóvenes, que son ciegos, que se quedaron ciegos desde chicos, como la doctora Mona Mincara de Northeastern University. Ella tiene un doctorado en química, un postdoctorado en química y es profesora de bioingeniería de Northeastern University. Conocí a Mona porque en algún momento andaba yo buscando ejemplos que pudiera presentar aquí en México de que sí es posible hacer una carrera científica aún teniendo una ceguera casi total. Pueden buscar la página de Mona Mincara, es muy fácil, monamincara.com, y ahí pueden ver todo lo que ella hace y todo lo que ella comparte acerca de cómo puede navegar siendo una persona con discapacidad. A mí me encanta Mona, es una buena amiga, ya ha venido a visitarnos al Tecnológico de Monterrey, nosotros hemos ido también a Northeastern a conocer su laboratorio, su equipo de trabajo, y me encanta porque dice, todos tenemos una ventaja que no se ve. ¿Y cuál es la tuya? En ese sentido, a mí me gustaría invitarlos a pensar que todos sus alumnos tienen una ventaja que no es visible y que a veces se oculta por los estigmas o los estereotipos que nosotros tenemos acerca de las personas con discapacidad. Lo que nos ayudaría a ver que todos somos diferentes y que la diversidad es la norma, no la excepción. Si yo estuviera ahí sentada con ustedes, podríamos darnos cuenta de que todos somos diferentes. Y la diversidad también tiene que ver, bueno, con muchos aspectos, no nada más con tener o no discapacidad, sino con la edad, con el género, con la etnia, con condiciones socioeconómicas, con características físicas, diversidad sexual, religión, historia personal y muchas otras más. Entonces, partiendo de estos antecedentes, me gustaría mostrarles los marcos teóricos relevantes para lo que les voy a conversar a continuación. Y ya lo había dicho, la educación debe ser accesible e inclusiva para todos. Estamos partiendo de un modelo social para entender y atender la discapacidad, de manera que ya no exista discriminación contra nuestros alumnos que tienen discapacidad. Y esto lo podemos hacer a través de la educación, la adaptación y el diseño universal. El diseño universal para el aprendizaje también lo presentaré como un marco teórico que presenta una perspectiva que para ser inclusivo el currículum debe de estar igual para todos los estudiantes y proporcionarles las mismas oportunidades para aprender. Este marco teórico o conceptual llamado Diseño Universal para el Aprendizaje fue originado en los Estados Unidos y es una estrategia para atender la diversidad y crear ambientes de aprendizaje inclusivos. El diseño universal solamente surge desde la arquitectura y es importante mostrarles en esta caricatura, por ejemplo, algo tan simple como una banqueta en la que le hacen una rampa y que tiene señalización en la parte inferior. No sirve solamente para alguien que tiene discapacidad motriz y utiliza silla de ruedas. Si nosotros somos padres y tenemos a un bebé en carriola, nos va a servir tener esta rampa para poder cruzar la calle. Alguien que lleva aquí un diablito, ¿no? Cargando cajas pesadas, le va a ser de utilidad esta rampa. También para personas de edades mayor, adultos mayores, gentes que traen una maleta, personas en bicicleta. Es decir, lo que se diseña para personas con discapacidad hace las cosas mejores para todos. Ese es el principio del diseño universal en general. Ahora, enfocado en el aprendizaje, es un conjunto de principios para el desarrollo del currículo que proveen a todos los individuos, en este caso nuestros alumnos, las mismas oportunidades para aprender.
Y este marco del diseño universal para el aprendizaje ya se reconoce en la Ley de Oportunidades en los Estados Unidos como un marco científicamente válido para guiar la práctica educativa y se busca que se esté implementando de manera activa en muchas de las escuelas públicas de los Estados Unidos y hay universidades que ya tienen mucho interés y lo están aplicando de manera masiva, por decir así. Pero ¿de qué se trata el diseño universal para el aprendizaje? Bueno, es un marco que está basado en investigación neurocientífica y en cómo funcionan tres redes neuronales, como pueden ustedes ver aquí en este esquema. Del lado izquierdo, las redes afectivas tienen que ver con el porqué detrás del aprendizaje, ya que éstas establecen las prioridades, motivan y fomentan el aprendizaje y el comportamiento. Entonces, lo que busca en esta pauta es que se diseñen varias maneras en las que los alumnos adquieran compromiso con su aprendizaje. Las siguientes redes son las del reconocimiento, que están detrás de el qué del proceso de aprendizaje, ya que estas redes detectan y perciben la información y la transforman en conocimiento utilizable, por lo que se sugiere diseñar varias opciones de representación de contenido. Y finalmente, las redes estratégicas, que son el cómo detrás del aprendizaje, pues planifican, organizan e inician acciones y por eso se propone diseñar varias opciones para la acción y la expresión. Este esquema puede estar demasiado cargado. Lo presento porque es tal como lo pueden encontrar en la página de cast.org para quien le interese conseguirlo. Y estas pautas, que son las pautas 3.0, fueron liberadas recientemente durante una convención sobre diseño universal para el aprendizaje que fue en Sacramento, California. Y me gustó mucho el poder escuchar de los autores todas las nuevos cambios, vaya, los cambios que hicieron. Estas pautas se leen en columnas. Son pautas para el diseño de múltiples medios de compromiso en la primera, el diseño de múltiples medios de representación en la segunda y el diseño de múltiples medios de acción y expresión en la tercera. En renglones o en filas, en la primera fila están opciones para el acceso. En esta me llama mucho la atención y creo que es muy relevante para nuestros contextos, es dar opciones de diseño para aceptar los intereses y las identidades de nuestros alumnos, para optimizar la elección y la autonomía, pero en particular la tercera dice promover la alegría y el juego en nuestros alumnos, además de abordar sesgos, distracciones, etcétera. De igual manera, bueno, ofrecen varias opciones de diseño para la percepción y para la interacción, pero me gusta mucho, por decirlo así, en donde se reconoce los intereses y las identidades de nuestros alumnos. Esto es indispensable para conseguir que los alumnos se comprometan en el aprendizaje. En segundo lugar, se provee en segunda fila las opciones que tienen que ver con el apoyo. Es decir, primero es el acceso, que nuestros alumnos tengan acceso a los contenidos, al currículum. Segundo, el apoyo. Y la tercera, de las funciones ejecutivas. Me podría tardar todo el resto de la conferencia explicando cada uno de ellos, pero me gustaría mostrarles un poco más de qué es lo que se busca con ellas. En primer lugar, el objetivo del DUA o del Diseño Universal para el Aprendizaje es que las personas, nuestros alumnos, quieran aprender, pero además sepan aprender estratégicamente y que estén preparados para un aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Cómo se hace? Pues creando un marco para el desarrollo del currículum que atiende las necesidades de todos los estudiantes desde el primer momento. Estamos partiendo, si ustedes recuerdan, de que todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes preferencias, diferentes características. Y entonces tendríamos que buscar una manera en que nuestro currículum tenga objetivos, métodos de enseñanza, materiales de enseñanza y evaluaciones alineados con los principios del diseño universal para el aprendizaje de manera que puedan ser útiles para todos. Esto quiere decir que las pautas, que son todas las letras y todos los puntos que ustedes vieron en las diapositivas, en la diapositiva previa, bueno, dos anteriores,
son como una caja de herramientas. No quiere decir que todas se tienen que aplicar al mismo tiempo, sino que se puede seleccionar cuáles son apropiadas para cada momento de nuestra ejecución del currículo. Regresando al tema de la educación inclusiva de la ciencia, nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones que requiere, por un lado, de actividades accesibles e inclusivas, que sean cautivantes, que motiven a los niños, en las que todos puedan participar independientemente de su condición, que al mismo tiempo que sus compañeros y de manera independiente y autónoma. Cuando nosotros empezamos a dar estos talleres hace algunos años, nos decían, pero ¿cómo un niño ciego va a entrar al laboratorio? Por supuesto que puede entrar al laboratorio. Nosotros hicimos talleres de ciencia en la Universidad Iberoamericana. Digo nosotros, al final voy a reconocer a mis colaboradores. Y en la Universidad Iberoamericana hicimos talleres en donde entraron a los laboratorios y de manera autónoma pudieron hacer las mismas actividades que hacen a lo mejor un alumno regular. Y esto es sumamente importante. Por otro lado, también se requieren de materiales y de recursos didácticos accesibles e incluyentes en donde todos puedan participar. Ahorita vamos a ver un ejemplo, que sean de preferencia interactivos, sobre todo científicamente correctos y que puedan utilizarse de manera autónoma. Más sobre materiales lo van a encontrar en la siguiente presentación de uno de mis colegas, el doctor José Manuel Olaiz, perdón, que está ya entre ustedes, entre el público. Y uno de los aspectos que nos interesa también a ambos es la formación docente, ya que, bueno, en el trabajo que yo he desarrollado nos hemos dado cuenta que hasta hace algunos años esta formación para educación básica era diferente a la educación especial. Y hay muchos profesores que son activos, quizá algunos de ustedes, que cuando llevaron la normal, cuando estudiaron la normal, pues no había una clase sobre educación especial que estuviera enfocada precisamente. Y hay áreas de oportunidad para poder buscar cómo encontrar esas habilidades, esas competencias para enseñar de manera inclusiva la ciencia. A todos, o sea, yo empecé así, sin saber qué hacer, con alumnos ciegos y ahorita pues puedo compartir con ustedes parte de esta experiencia. Por otra parte, pues sí, existe la necesidad de contar con estos materiales que sean desde el principio diseñados con diseño universal y que estén muy enfocados en el DUA. Entonces, para ser inclusivos, tanto los materiales, las propuestas pedagógicas deben de considerar la participación de todos los estudiantes en igual manera. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hace algunos años empezamos talleres de formación docente justo sobre educación inclusiva de la ciencia desde una perspectiva dialógica y diseño universal para el aprendizaje. Los hemos dado en varios lugares, con mi colega de la Ibero, con otra colega que está ahorita en la UNAM, en diferentes estados, en Guanajuato, en Nuevo León, en Jalisco, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Yucatán, y los hemos dado en diferentes modalidades porque no nos detuvimos durante la pandemia. Am, Actualmente doy más para colegas del Tecnológico de Monterrey, em, pero hemos dado para instituciones de formación docente, en donde primero hay un poco de sensibilización para el entendimiento de cómo podemos hacer este trabajo y los alumnos también, haciendo experimentos sencillos, pero mostrando también un enfoque pedagógico específico para la enseñanza de la ciencia. Me gusta mucho esta imagen del lado derecho abajo. Es un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de la Vicenes en Hermosillo, Sonora. Hubo una profesora que tomó talleres con nosotros en algún momento previo y después hizo un club de ciencia inclusiva en su normal. Entiendo que hasta el momento siguen funcionando. Ya son muchos años los que esta profesora ha mantenido viva esta perspectiva de enseñar ciencia desde la perspectiva de inclusión como un club, no como algo curricular, sino como un club. Y evidentemente, parte de lo que hemos hecho, ya lo comenté, han sido recursos didácticos accesibles e incluyentes que no se limitan solo a educación básica, sino que ahorita estamos trabajando también en educación superior. Esta imagen muestra algunos de los que hemos utilizado en talleres, pues algunas de estas imágenes son desde el año 2008 más o menos. ¿Por qué buscamos materiales con DUA? Porque normalmente, este es un ejemplo más cercano a mí, mi área es biología genética. em,
Así es como se enseña la fotosíntesis en un libro, ¿no? Con imágenes en donde tenemos la planta, en donde tenemos el sol que incide en la planta, el dióxido de carbono entra y la planta toma nutrientes, minerales del suelo, pero dentro de sus hojas hay un proceso que se llama fotosíntesis y donde se genera oxígeno y además se produce glucosa, ¿no? Para la misma planta y para los frutos. En, en lugares en donde se tiene este tipo de material en el equivalente para personas ciegas o para niños ciegos, esta es una lámina de, si mal no recuerdo, de las que provienen de España, de la ONCE, y está etiquetada en braille, tiene la imagen del sol en la esquina superior derecha, tiene las flechas que van a dar a la hoja. Yo no me imagino cómo un niño tocando puede distinguir que esto es una hoja con tanta información alrededor. Tiene letreros en braille, tiene más flechas, unas flechas entran, otras flechas salen, tiene letreros nuevamente. Aquí el jitomate está en tamaño muy desproporcionado, por ejemplo. Bueno, sí, sí hay jitomates grandotes, pero digamos, en comparativa, el entendimiento de cómo suceden las cosas a través de objetos táctiles, es muy importante considerar todos los aspectos científicos, porque la primera vez que un niño toca algún tipo de material y se hace un concepto, si este es erróneo, es muy difícil cambiar. Entonces, imagínense cómo sería el poder explorar de manera táctil este objeto y díganme si los dos materiales serían intercambiables, si podrían estar utilizados de la misma manera en el aula. Supongo que la respuesta es no, porque por lo menos desde mi perspectiva sí la es. Y así fue como nosotros empezamos hace muchos años haciendo materiales, primero elaborados por artistas, por diseñadores en el estado de Guanajuato. Pero estos materiales pensamos desde el principio que sirvieran para todos. Esta es una hoja y en esta hoja en el interior, es una hoja de tamaño grande, en el interior se puede abrir y ahí se pueden ver las diferentes estructuras que la conforman, los tejidos que la conforman. Después hemos hecho zoom, aquí me voy a brincar varios pasos, y esta es la superficie de una hoja mostrando las células que la componen. Ven los estomas que están abiertos y con eso se puede explicar qué es lo que está sucediendo durante la fotosíntesis. Evidentemente también se pueden tocar plantas reales, pero esto ayuda a comprender conceptos de orden microscópico. Más adelante, estas son esculturas que hicieron alumnos de diseño. Nos preguntamos qué pasaría si le agregamos tecnología. Y así fue como empezamos un proyecto para desarrollar materiales accesibles e inclusivos con base tecnológica. Antes de colaborar con el doctor Olais, hicimos un cloroplasto parlante utilizando em, una tecnología de una empresa llamada Touch Graphics, en donde el cloroplasto, volviendo al tema de fotosíntesis, lo hizo un escultor, se cubrió con pintura de plata, esto se cableó, se llegaba un transductor de señales, de ahí a la computadora, se tuvo que hacer un programa. En el programa, al tocar cada una de las partes, se escucha información sobre cada una de las partes con explicaciones científicas. Todo esto fue demasiado caro y entonces después conocimos los espacios maker como un espacio que favorece la inclusión. Un espacio maker es un laboratorio donde se fabrica. Son espacios que dan las condiciones para innovar, para resolver retos y que además favorecen el empoderamiento de los usuarios. Pueden entrar alumnos de cualquier licenciatura y aquí se generan proyectos con impacto social. Las imágenes que ven al lado derecho son imágenes de mis alumnos de aquí de Monterrey que visitaron el laboratorio Maker en UC Berkeley en el 2019 y que estaban colaborando con nosotros ya en el desarrollo de nuevos materiales, algunos de los cuales se los va a mostrar el doctor Olais en la siguiente presentación. Pero evidentemente el trabajo se llevó principalmente esta es parte de lo que va a presentar el doctor Olais, en EduMakers. Creamos este proyecto, primero internacional y después se fue extendiendo a diferentes campos, incluyendo San Luis Potosí, con lo cual hemos tenido colaboración muy exitosa. Ahora, ¿de qué manera me gustaría compartirles un poco sobre de qué manera nosotros hemos imaginado cómo desarrollar estos materiales? Y les voy a mostrar un ejemplo. Primero, nos preguntábamos cómo transformar imágenes de libros en información táctil y auditiva.
Acabo de visitar un espacio en la Universidad de Georgia Tech en donde imprimen en braille y le añaden elementos táctiles adicionales que pudieran tener un poco de color, o más superficie, o sea, relieves mayores. Pero nosotros lo pensamos desde el principio en diseño universal para que fuera útil para cualquier alumno, entretenido, atractivo. Y estando aquí en el Tecnológico de Monterrey, tenemos la suerte de contar con ingenieros, estudiantes jóvenes muy brillantes que nos podían incluso sugerir qué tipo de tecnología podíamos incorporar. Les voy a mostrar un ejemplo que tiene que ver con educación media y educación superior, en el entendido de que esto es un ejemplo solamente a partir del cual podemos y estamos ya desarrollando materiales para educación básica sobre química en secundaria. Am, Empezamos con este reto porque tuvimos una alumna que requería utilizar materiales de este tipo y uno de los temas más complejos en la materia de bioquímica es el ciclo de Krebs. Este ciclo lo muestro de manera esquemática del lado derecho, es un ciclo, es un círculo en el que hay una serie de reacciones y todos los alumnos con o sin discapacidad pueden enfrentar problemas para poder comprender exactamente cuál es la importancia y qué es lo que está sucediendo. Entrevistamos a profesores de bioquímica y nos dijo que este es uno de los más complejos para el alumnado en general. Y pensamos cómo podemos hacer una forma de representar esto que sea accesible, que sea incluyente y que nos dé explicaciones. Y bueno, yo ya conocí a la doctora Micara y entonces vino de visita y nos compartió el trabajo que ella y el doctor Brian Shaw de Baylor University estaban haciendo. Esta es una publicación de ellos en Science Advances. Y lo que ellos hicieron fue utilizar litofanías, algún proceso que se llama litofanía. Este proceso lo que hace es convertir una imagen, entre más sencilla mejor, en algo que se puede imprimir en 3D y se puede tocar. Aquí está impreso en resina, en 3D. Estos objetos representan fórmulas de compuestos químicos y del lado derecho hay una indicación sobre cuál es la parte superior. Mona nos compartió, nos mostró algunas de estos objetos. A trasluz se ven como si fueran una imagen en papel y nos pareció una forma interesante, pero nosotros queríamos que desde el principio fuera atractivo para todos los alumnos. Y el color gris nos pareció que no era tan atractivo. Entonces empezamos haciendo los primeros diseños con un solo color, pero luego con un cambio de colores en la impresión 3D. Y estos materiales fueron validados por usuarios ciegos, de manera que pudimos identificar el tamaño de las letras, que sí se podían reconocer, la altura de las líneas, y hubo varias mejoras en las representaciones después de esta validación, fueron varios ciclos, y pensamos también en un diseño pedagógico de la perspectiva de diseño universal para el aprendizaje, pero desde la lente de la química orgánica. ¿Cómo podemos mostrar cuáles son los cambios de las moléculas que van a ocurrir durante una reacción específica? Y entonces le incrementamos un color a las partes de la molécula, en este caso son las que estoy señalando en rojo, las que van a cambiar durante la siguiente reacción o las que cambiaron como resultado de la interacción con una enzima. Entonces, estos materiales pues se representan de esta manera. Aquí está mostrando que este enlace, que es sencillo, se va a volver en un enlace doble porque se liberan dos hidrógenos durante uno de los pasos es una transformación del succinato al fumarato. Sin embargo, varios de los alumnos en la escuela regular, en la universidad, en diferentes universidades, no sabían de dónde estaban saliendo los dos hidrógenos que se le pegan aquí al FAD. Y si nosotros no tenemos un conocimiento profundo de la química, pues a mí también se me puede olvidar de dónde salieron, ¿no? Entonces, se nos ocurrió hacer también otro tipo de representación, que también es una representación convencional de la química, además de las fórmulas, en donde aquí mostramos los dos hidrógenos de cuál carbono están saliendo. Bueno, de la unión con cuál carbono. Entonces, lo que ustedes ven aquí en la flecha solamente como un vértice, aquí aparece ya mostrándonos de dónde partieron. De hecho, uno es de aquí y otro es del otro carbono. Si ustedes pueden observar, aquí se observa, aquí lo mostramos en la segunda forma de presentar los materiales. Entonces, bueno,
Estos materiales fueron implementados en cursos de bioquímica en diferentes universidades que están mencionadas aquí. Algunas de las imágenes son pues cómo se ven los materiales ya más completos y el ciclo completo. Algo que fue muy interesante es que estos alumnos bueno, primero les resultó atractivo, nos comentaron que fueron innovadores. Bueno, aparte hicimos varios ciclos de revisión, incluyendo a personas ciegas en la Universidad de Baylor, en donde nos dijeron, algunos de ellos fue, esta es la primera vez que entiendo esto. Aquí estoy hablando específicamente de personas con discapacidad visual. Mostrándoles algunos de los materiales que hemos hecho, nos decían, esta es la primera vez que entiendo esto. Nunca lo había visto así, nunca me lo habían explicado de esta manera, nunca había sido capaz de entenderlo. Em, También nos dicen, fue la primera vez que me familiaricé con este tipo de material. Me ayudó a tener una visión del proceso de desarrollo. En este caso estuvo tocando materiales sobre embriología. Dice, me fascinó, me hizo sentir curiosidad por saber. ¿Se acuerdan que uno de las propuestas del diseño universal para una de las pautas es cómo motivar a los alumnos? Pues le dio curiosidad por saber cómo se desarrollan los seres humanos. Esta es una persona ciega que entrevistamos en Baylor. Me regreso al trabajo que les acabo de presentar en diferentes universidades. Lo que vimos es que existe una variabilidad en el tipo de representación que más les gusta a los estudiantes. Todos eran normovisuales, pero tenían preferencias por el tipo de fórmulas o de la representación de las fórmulas que querían utilizar. Vimos que eran interesantes, como ya les había comentado, útiles. El uso de estos materiales también lo dejamos abierto para que el profesor decidiera en qué momento utilizarlo de la instrucción. Y ellos eligieron diferentes. Hubo quienes los utilizaron para presentar por primera vez el tema, hubo quienes decidieron utilizarlos para reforzar el tema, y eso habla también de una versatilidad. Los materiales también presentan opciones de representación y de contenido y promueven la creación de significado, porque al estar armando el ciclo, por ejemplo, o en este caso materiales de embriología, los alumnos conversan, lo hacen en equipo y este diálogo ayuda a la construcción de significado. Por otra parte, los docentes también nos dieron retroalimentación positiva y, y reconocieron que el estudiante podía revisar los conceptos también de manera independiente. Brevemente, ya para concluir, lo que sí podemos compartir es que vemos que existe un potencial para transformar la educación y cuando nosotros integramos los principios de diseño universal para el aprendizaje, no nada más en nuestros materiales para mejorar la enseñanza, sino también en la pedagogía. Esto puede suceder incluso en materias muy complejas como embriología y bioquímica, que son a lo que nos hemos dedicado, por lo menos en el campus Monterrey, en los últimos años. Algo que nosotros hemos visto es que si nosotros ¿se acuerdan ustedes del esquema de las banquetas con las rampas? Cuando nosotros abordamos estos aspectos de que queremos hacer los materiales accesibles e incluyentes, pues pensando en las personas con discapacidad visual, estos materiales nos ofrecen un enfoque inclusivo. Y aquí no hablé, pero los materiales tienen componentes electrónicos, que quizá el doctor Olay les va a compartir un poco más, y que con eso se reducen las barreras para la educación de calidad. Bueno, sí les mostré el del cloroplasto. Este estudio también, lo que pudimos ver es que existen todavía desafíos para educación en ciencias de personas con discapacidad visual y esta es una forma de abordarlos. Sino que también lo que quisiéramos compartir es que esto se puede replicar y que si esto se puede integrar en la currícula, en el diseño de los curriculares nuevos para todos los alumnos, pues de esa manera podemos atender la diversidad realmente. Y este es un tema de acceso, de igualdad y de justicia. Me gusta presentar esto ya para cerrar. Eh, la educación o los frutos de la educación podía ser como en este árbol, ¿no? Este árbol, si ustedes se fijan, está inclinado hacia el lado izquierdo. Existe un niño que recibe más rápidamente las manzanas. Podríamos pensar que este niño no tiene ninguna barrera, ninguna situación que le impida recibir las manzanas, pero además el árbol ya está inclinado hacia el lado izquierdo. Pero tenemos por otro lado niños, en este caso yo lo puedo proponer que son poblaciones como niños con discapacidad visual o jóvenes con discapacidad visual o con cualquier otra situación
que no le llegan las manzanas. ¿Por qué? Porque este árbol está inclinado hacia favorecer solamente los que no tienen estas barreras. Esto es desigualdad. Nosotros podíamos pensar en algo que se llama equidad y digamos, bueno, les vamos a dar herramientas, que eso es lo que ya sucede en nuestras escuelas públicas, ¿no? Les damos herramientas, pero estas herramientas son distintas. Sí les permiten acceder la información, en este caso las manzanas, las herramientas estarán representadas por las escaleras, pero al niño de la derecha le sigue costando más trabajo porque es una escalera más alta y de todos modos las manzanas están más del lado izquierdo. Si nosotros queremos justicia educativa, lo que tendríamos que hacer es enderezar este árbol para que con las mismas herramientas, aquí las escaleras son iguales, los niños puedan acceder al mismo número de manzanas de la misma manera, fácil para todos, justa para todos. Y bueno, ya con eso cierro, nada más me gustaría compartir que si quieren saber un poco más de lo que hemos estado haciendo a nivel educación superior, tenemos algunas publicaciones. Estas pueden encontrarlas de manera quizá abierta, si no con mucho gusto se los comparto. Y, y bueno, con eso me gustaría cerrar la presentación. Lo último y lo más importante, una disculpa. Quiero agradecer realmente que, bueno, no es Cristina la que está haciendo esto, ni nada más Cristina con José Manuel. Somos un grupo de profesores que colabora con una serie de estudiantes que son increíbles. Algunos de ellos se quedan, bueno, aquí hay presentaciones en congreso, algunos de ellos se quedan incluso después de graduados. Hay varios de estos chicos que ya se graduaron, que ustedes ven en las imágenes y que regresan. Luis Fernando, por ejemplo, ya tiene como 2 años de graduado y sigue regresando todos los sábados a apoyar en EduMakers aquí en Monterrey. Tengo también, bueno, agradecimiento a las otras compañeras y sobre todo al equipo de investigación que está conformado por investigadores muy brillantes, muy dispuestos a colaborar, siempre aportando y que con mucho gusto nos gustaría también aportar para otros temas. Em, Estamos muy abiertos a posibilidades y nuevamente les dejo aquí mi correo, mi nombre y mi correo para cualquier duda que puedan tener o si quieren que hagamos alguna colaboración, más que dispuesta. Con eso dejo de compartir mi presentación y bueno, quedo atenta si tienen alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, doctora Cristina. Entonces, procedemos a agradecer a la doctora Cristina y leo el reconocimiento, el cual dice: el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, AC, otorga el presente reconocimiento a la doctora Cristina Reinaga Peña por haber impartido la conferencia La educación científica de alumnos con discapacidad visual en el marco del Encuentro Nacional de Enseñanza de Ciencias en Educación Básica, llevado a cabo en las instalaciones del IPCIT. El reconocimiento se lo haremos llegar, doctora, vía electrónica.